Bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva edición del Mercurio No Nunca. Y bueno, estamos desde la capital de Vietnam, en Hanoi. Un poquito de frío, pero bueno, disfrutando mucho del viaje. Con ganas de saludarles y por supuesto, bueno, de hablar de un tema que me parece sumamente importante. Quiero hablarles hoy realmente de varios temas en uno, pero creo que podemos empezar por uno que creo que nos debería preocupar a todos, ¿no? Que es el tema de Alemania, ¿no? Hablo del motor de Europa. Motor que, bueno, si se detiene tendrá un efecto global, ¿no? Imagina un país que históricamente es bastión de estabilidad y prosperidad y que ahora está sumido pues, en una recesión sin precedentes. Es una caída que no se veía desde la Gran Depresión. Les voy a poner ahí en pantalla, no sé si lo saben, pero el Bundesbank, el Banco Central de Alemania, acaba de anunciar pérdidas por primera vez en su historia, pérdidas billonarias, casi 20 billones de euros, y esto evidentemente no puede ser una buena señal. Yo entiendo que muchos ven el canal y dicen, no, esto es un pesimista y es pájaro de mal agüero y no sé qué, pero ¿cómo quieren que ocultemos estas cosas, ¿no? El Banco Central de Alemania con pérdidas billonarias de manera oficial, ¿no? Por lo menos 20 billones de dólares. Y esa es la realidad de ese país, ¿no? Es la realidad de un país bueno, donde la acumulación de decisiones políticas y monetarias ha creado una tormenta perfecta que amenaza pues, con de alguna manera arrastrar no solo a la economía, sino la estructura misma de esa sociedad. Y durante décadas el modelo alemán se sustentó en el pilar de las pymes, ¿no? De las pequeñas y medianas empresas. Y quizás en una política crediticia que, bueno, gracias a herramientas milenarias, se puede decir, como el redescuento de letras de cambio, permitía financiar la economía real. Sin embargo, eso ha cambiado. Había una transferencia de poder del Bundesbank, del Banco Central Europeo, del Bundesbank al Banco Central Europeo, ¿no? Del Banco Central Alemán al Banco Central Europeo. Y eso ha significado no solo pues, un cambio de control, sino la desaparición de esos mecanismos que habían protegido a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, estamos aquí en una situación sumamente interesante. El resultado ha sido pues, una política de decrecimiento, donde el control del crédito pues, se ha vuelto más restrictivo y eso ha ido minando la capacidad de las pymes para sostener la producción y la innovación. En otras palabras, pues están metidos en problemas. El otro día estuvimos leyendo un informe del profesor Richard Werner. Ustedes saben, lo hemos citado muchas veces en el canal. Richard Werner es el autor de Los Príncipes del Yen, un hombre que bueno, ha trabajado en bancos centrales. Es una eminencia y realmente en el buen sentido de la palabra en el tema económico. Ha sido un crítico de la manipulación de los bancos centrales, también incluso de cómo ha habido países que rompen bancos centrales para forzar políticas económicas, pero él nos exponía ahí en ese informe datos bien contundentes, que básicamente lo que dice es que ya hemos vivido 2 años consecutivos de contracción del PIB en Alemania y habrá pues un tercer año de recesión, es decir, ya no son 2 sino que van al tercero, y esto es algo inédito desde los tiempos oscuros de la historia alemana, ¿no? Entonces los indicadores aquí son bastante claros. Es el aumento que estamos viendo en las insolvencias, caída en la inversión industrial, una alarmante desaceleración en el crecimiento del crédito. Todo eso se traduce en ¿qué? En un panorama económico bien sombrío. Entonces yo creo que aquí tenemos un escenario que vale la pena tener en cuenta, porque quizás lo más inquietante incluso sea el tema inmobiliario. Hay una burbuja allí que se ha ido gestando en ese país y es que durante años los precios pues, han ido escalando a niveles insostenibles, impulsados por una política que favorece la especulación en lugar del desarrollo real. Y ahora lo que tenemos pues, es que esa burbuja amenaza con estallar y precipitar una crisis bancaria de proporciones históricas. Por supuesto, en la que la consolidación forzada, digamos, de bancos y la aversión al riesgo van a desencadenar una serie de quiebras que va a sacudir los cimientos del sistema financiero, no solo alemán, europeo y global. Entonces, en esencia, creo que es bueno que veamos, que analicemos, ¿no? esta advertencia de Richard Werner, esta reflexión, no como catastrofista, sino como algo que viene en camino. Sería bueno que empezáramos, de hecho, a cuestionar las políticas que, digamos, al priorizar el control de la inflación,
entre paréntesis, ¿no?, y la creación artificial de riqueza, han estado olvidando la lección de que el crecimiento sostenido realmente se construye sobre el apoyo a la economía real. Y esto no es un síndrome solo de alemán, ¿no? Esto lo vemos en todas partes, incluso en Estados Unidos. Entonces, yo creo que el legado del modelo alemán, el basado en el famoso el Mittelstand, y en un tejido social bien robusto, ahora mismo está en riesgo si no se reevalúan y se corrigen las decisiones que han llevado a ese desequilibrio. Hay un cambio, entre paréntesis, de gobierno. Yo creo que al final va a ser más de lo mismo. Ya vimos cómo el hombre que se mostró el primer día se empezó a contradecir de manera muy clara. Entonces creo que ahora que vemos problemas en todas las economías, es bueno repensar la dirección económica y hacer presión, sobre todo a nuestras bases políticas, para recuperar las herramientas que alguna vez impulsaron el progreso y a evitar que la historia se repita con consecuencias devastadoras. Yo creo que sin una economía monetaria y fiscal que respete la dinámica del crecimiento real, no del financiero, sino del real, estamos condenados a vivir, digamos, una espiral que, por supuesto, transformaría radicalmente no solo, yo diría, que el futuro de Alemania, sino por extensión el del orden económico global. Entonces, estamos metidos en este problema. Bueno, aquí atrás lo que ven es uno de los, eso que ven ahí es uno de los templos más famosos acá en Hanoi. Está una especie de pequeña isla, de islote artificial, en un laguito aquí que la gente viene muchísimo. Esto es lo que llaman el French Quarter, o el Old Quarter, realmente, el barrio antiguo de Hanoi. Y bueno, realmente esto a toda hora está lleno de gente, ¿no? Es realmente bien agradable andar por aquí. Entonces, fíjense, si Alemania cae, el futuro de Europa, por supuesto, es desolador, y creer que eso no te va a afectar porque tú vives en El Salvador o en Curitiba es una ingenuidad muy peligrosa, por supuesto. Creo que esto es bueno que lo tengamos en cuenta. Por otro lado, quiero hablarte también de otro tema, ¿no?, que es una tormenta perfecta que creo que muy pocos quieren ver, ¿no? Esto es que, digamos, como inversores no podemos ignorar, aunque incomode, ¿no?, algunas cosas que están sucediendo. Yo no sé si lo han visto, pero estamos teniendo meses de altísima volatilidad. Nosotros lo venimos advirtiendo en el Grupo de los 50, que venían meses de muchísima volatilidad en los mercados, en la economía en general. Lo estamos viendo y estamos como una especie de montaña rusa, ¿no? Una montaña rusa muy rara, ¿no? Muchos activos tecnológicos están perdiendo, digamos, valor, sobre todo, bueno, digamos, su precio ha estado bajando de manera abrupta en los mercados bursátiles. Estoy hablando de Nvidia, estoy hablando de Bitcoin, de Tesla, y para de contar, ¿no? Hasta ayer, bueno, esto lo estoy haciendo el jueves en Hanoi, y hace 12 horas estaba realmente dándose tumbos la bolsa, sobre todo en todo el tema tecnológico. El Bitcoin había llegado a $82.000 la unidad. Entonces, estamos teniendo mucha volatilidad. Y por otro lado, vemos que tipos como Warren Buffett están acumulando cantidades ingentes de hace mucho tiempo de efectivo. $334.000 millones tiene en efectivo este hombre. Cifras récord, como les digo. Y esto quizás revela, pues, varias cosas, ¿no? Que se están, digamos, se esté revelando aquí una especie de colapso silencioso, ¿no?, que se está gestando detrás de la euforia del mercado. Es bueno que esto lo tengamos en cuenta, estas señales, ¿no? El famoso oráculo de Omaha, ¿no? Warren Buffett, por alguna razón, está acumulando tanto efectivo. No es solo una estrategia. Yo creo que es un mensaje cifrado de alguna manera. Un mensaje que grita: el emperador está desnudo. Y la pregunta que tenemos que hacernos nosotros, ¿por qué? Porque aparentemente Buffett lo que está pasando es que él no ve valor en un mercado que está muy inflado por la especulación, y donde empresas como Palantir, que hablamos de ella la semana pasada y las cuales hemos sacado réditos a corto plazo, están cotizando, amigos, a 500 veces sus ganancias. Y tenemos los memes como el Dogecoin, ¿no?, que de alguna manera se disfrazan de activos serios, pero no lo son. Vimos lo que pasó con Milei, y bueno, y como eso hay un montón de meme coins terribles, ¿no? Entonces, esta es la misma lógica que nos hizo vender a muchos en el 2021, que ya estábamos en los mercados. Y yo creo que cuando el riesgo supera la recompensa, pues por supuesto hay que detenerse a pensar qué está pasando aquí, ¿no? Esto siempre estamos hablando en el Grupo 50, semana tras semana, para saber realmente, tratar de medir, ¿no?, lo que estamos haciendo y no cometer errores. Ahora bien, aquí no termina la historia. Detrás de esa acumulación de efectivo gigante de Buffett, por supuesto, hay una advertencia muy profunda.
creo que el sistema financiero global está al borde de un cambio de régimen. Y Warren Buffett lo sabe. No hablo de una corrección del 10%, del 20%, hablo de una crisis que podría redefinir lo que entendemos por inversión segura. Por cierto, dentro del efectivo que tiene Buffett, tiene una buena cantidad, la ha puesto en oro, no se sabe oficialmente cuánto, pero sí se sabe que está en oro, ha puesto una buena cantidad en oro. Yo creo que se trata de que nosotros analicemos qué está pasando. Creo que estamos, como hemos dicho hace años, en una burbuja, en el medio de varias burbujas, que muchísimos están fingiendo que no existe, pero existe, ¿no? Y miren a su alrededor, las acciones estadounidenses en este momento dependen de que países y de que privados extranjeros sigan comprando. Pero ¿y si dejan de hacerlo? No, imagínense este mandato de Trump, esta nueva administración con aranceles agresivos, controles de capital. Vieron la policía. Por cierto, ayer estuvo aquí el presidente, el primer ministro, el primer mandatario de Australia. Estuvimos ahí en el mausoleo Ho Chi Minh, había un acto allí entre Australia y Vietnam. Estuvo el gobierno de Vietnam y el gobierno de Australia reunido ahí, hay mucha movilización militar y policial en la ciudad. Entonces, otra cosa que pudiera pasar, que lo hablamos varias veces, es la devaluación del dólar para aliviar la deuda. Esto lo explicamos hace 2 programas, usando sobre todo el paper de Stephen Miller, que es uno de los principales asesores económicos de Trump, quien piensa que hay que evaluar el dólar para poder equilibrar la economía mundial. Todavía hay gente que veía eso, bueno, esta gente que se cree la historia dual de buenos y malos, entonces cuando tú le dices de evaluar el dólar creen que es que estás hablando de que Estados Unidos se va a debilitar, ¿no? No entienden la dinámica económica. El dólar evidentemente débil les favorece por una parte de Estados Unidos porque puede hacer, pues, por supuesto, sus exportaciones más valiosas, ¿no? Lo que quieren es competir, empezar a industrializarse o reindustrializarse y competir. Pero bueno, eso es un tema para otro programa. De hecho, ya hemos hablado mucho de eso. La pregunta aquí es que con una devaluación del dólar, como la que está hablando Stephen Miller, uno de los principales asesores económicos de Trump, que es una especie pues, de un nuevo Plaza Core 2.0, la pregunta es si seguirían Japón, Arabia Saudita y tantos países financiando el déficit de Estados Unidos con bonos al 5%. Yo lo dudo, realmente lo dudo. Y si ese flujo se detiene, digamos, los rendimientos se van a disparar y las valoraciones de las acciones van a colapsar. Y el castillo de naipes va a caer, por supuesto. Pero no es solo política, ¿no? Es la economía real de la que estamos hablando. Salarios altos, sin productividad, inmigración frenada, cadenas de suministro, digamos, rotas. Todo esto está en la mesa, ¿no? En este momento. Y encima, por supuesto, una Reserva Federal atrapada, porque si sube tasas de interés quiebra al gobierno, si las baja revive la inflación. Entonces estamos ante una trampa sin salida aquí. Mientras tanto, muchos inversores siguen como dormidos, ¿no? Pensando que están en 1995. Y lo más peligroso creo que aquí es la complacencia, ¿no? Personas como Jim Cramer, ya sabemos lo terrible, impresentable que es Jim Cramer, sigue repitiendo buy the dip, ¿no? Compren la caída, siempre buy the dip, como un mantra, ¿no? Ignorando que tal vez ya no hay estímulos infinitos, ya se acabó esa era, ¿no? Los ahorros post pandemia ya se agotaron, la deuda corporativa está en máximos históricos y los fondos indexados, que todo el mundo cree que son seguros, son un círculo vicioso, ¿no? Porque compran porque otros compran, no porque haya fundamentos. Entonces, fíjense, estos días le voy a poner un video hecho de Steve Cohen. Steve Cohen es uno de los gestores activos más exitosos de los últimos 15 a 20 años. Judío, por supuesto, norteamericano. Es el dueño de los Mets de Nueva York, flamante dueño de los Mets de Nueva York. Ha sido un histórico optimista, siempre está al alza, piensa que todo va a estar bien, pero hoy está asustado. Acaba de hacer una entrevista y habló pues, de varias cosas que están demostrando su miedo, ¿no? This is one of those moments where there's really a lot of uncertainty, and I have pretty strong views here. When you take a brew of tariffs, I mean, tariffs cannot be positive, okay? I mean, it's a tax. And you can imagine tit for tat if the U.S. does something, implements a tax on somebody, somebody else is going to, perhaps raise the stakes and raise their tax back.
So taxes are never positive. On top of that, we have slowing immigration, which means the labor force will not grow as rapidly as previous over the last, say, 5 years. And in addition, now you have DOGE, right? And you know, wherever you lay on the DOGE issue, I mean, that's austerity. And austerity, you know, when that money's been coursing through the economy over many years, and now potentially will be reduced or stopped in many ways, has got to be negative for the economy. So you have tariffs, I mean, I could see a situation where we think growth is going to slow to 1.5% from 2.5% in the second half, and yet the unemployment rate is actually going to go down, which because of slowing labor force. And so, I mean, there may be offsets in DOGE, and that needs to be considered. But the reality is you've got a brew of sticky inflation, slowing growth, and austerity in the government. And so I'm actually pretty negative for the first time in a while. I don't think it's going to be a disaster, but I do think, given where investors lay, how committed they are to the markets today, that I think we're seeing a regime shift a little bit. And it may only last a year or so, but it's definitely a period where I think the best gains have been had, and wouldn't surprise me to see a significant correction. Estoy hablando, repito, de uno de los mejores gestores de activos de los últimos 20 años. Y ¿saben lo que dijo? Dijo que la estanflación es real, que ya está aquí, que los aranceles son impuestos encubiertos, que el mercado laboral es una bomba de tiempo. Y es muy interesante esto, ¿no? Digamos, y si un tiburón de Wall Street como este hombre que vivió y aprovechó la crisis del 2008, del 2020, habla así, yo creo que deberíamos escuchar, ¿no? Por lo menos. Y hay una especie como de engaño colectivo. Nos han hecho creer que el dinero fácil es eterno, que los bancos centrales siempre rescatarán al mercado, pero la MMT, la famosa teoría monetaria moderna, pues tiene un límite, por supuesto, la confianza, ahí está el límite, ¿no? Y cuando los inversores extranjeros, los dueños del 15% de las acciones estadounidenses, pierdan la fe, no habrá Reserva Federal que evite la venta masiva, ¿no? Y vemos, cuando hay pequeños problemas de liquidez, vemos lo que pasa. Fíjense lo que está pasando con Bitcoin. El mercado siente miedo, hay unos pequeños choques de liquidez y el Bitcoin pierde 22% en 3 días. Imagínense, ¿no? Entonces, yo quiero que piensen en eso, ¿no? De hecho, hay un elemento para los que conocen el tema de los mercados, que es el Shiller P/E ratio. Está en este momento en 40 puntos, ¿no? Es un nivel bien preocupante, un nivel solo visto en el crack del 29. De hecho, también en las burbujas de .com, ¿no? Y de verdad creen que esta vez será diferente. Recuerden que el Shiller P/E ratio, en ese punto, donde está, 40 puntos, un nivel histórico, solamente se alcanzó, como les digo, en 1929 y el año 2000, y digamos que sugiere una sobrevaluación extrema del mercado accionario. Por eso que vemos a Warren Buffett haciendo lo que está haciendo. Eso implica, por supuesto, un mayor riesgo de corrección. Esos picos precedieron, digamos, a crisis emblemáticas, como les digo, estos dos cracks que tuvimos en el pasado, 29 y 2000, y es un ratio que refleja las expectativas, digamos, excesivamente optimistas, donde los inversores pagan precios altos por cada dólar de beneficio corporativo, ajustado por ciclos, ¿no? Aunque evidentemente eso no predice un colapso inminente, pero sí resalta la necesidad de cautela, diversificación, de enfoque en fundamentales, en los fundamentos pues, más importantes, y evitando extrapolar, digamos, rentabilidades recientes, ¿no? Entonces, si usted está ganando, vea si tomas algo de sus ganancias, ¿no? Ahora bien, ¿qué hacer ahora? Yo no soy adivino, por supuesto. Para eso tenemos el Grupo 50, estamos siempre examinando más de 8 expertos, gente de muchas partes del mundo, de distintas tendencias, alcistas, bajistas, europeos, americanos, etcétera, etcétera. Bueno, gringos, ¿no? Norteamericanos, gente de la City de Londres, etcétera, etcétera, ¿no? Y tratando de sacar nuestras conclusiones para el manejo de nuestros capitales. Yo lo que pienso es que los excesos se pagan, ¿no? Warren Buffett lo sabe y por eso tiene su arma, digamos, cargada, está llena de balas, ¿no? Y creo que para nosotros la lección debería ser triple aquí. Primero, yo diría que
tenemos que resistir la tendencia del FOMO. El FOMO es el famoso miedo a perderse algo, ¿no? Yo creo que comprar ahora en máximo es regalar el dinero. De hecho, lo decía, yo estaba di asesorías varias cuando el Bitcoin llegó a 100.000, me preguntaron, Antonio, compramos, ya llegó a 100.000. Yo te digo, no compres ahora, espérate un poco que baje, porque evidentemente ahorita están comprando los entusiastas. Va a bajar, por supuesto, y compra más adelante. En 80, bueno, pudiera ser, ¿no? Es un buen momento. Yo también soy lo que pienso que hay que comprar como con hábito el Bitcoin, ¿no? Hasta ahora los bancos centrales no han dado ninguna señal que van a dejar de imprimir dinero. Entonces, mientras no consiga una solución, por supuesto, el Bitcoin a largo plazo va a seguir creciendo. Bitcoin, oro, materias primas, ¿no? Pero en todo caso, lo que les quiero decir es que no es un momento para hacer demasiadas compras. Yo creo que es importante acumular efectivo, priorizar la liquidez, ¿no? El efectivo no es basura, es opcionalidad, ¿no? Digamos, cuando los activos caigan 30, 50%, podremos comprar valor real, no humo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y por supuesto diversificar fuera del dólar. Oro, plata, materias primas, activos en economías estables. Por algo Warren Buffett invierte en Japón, invierte en energía. Sí, Warren Buffett en energía en Japón, en algunos países como Vietnam incluso. Entonces yo creo que estamos en crisis, sí, las crisis traen oportunidades también. Y es bueno que vayamos entendiendo que estos son los momentos que pueden ser digamos, que cambien tu historia económica, tu historia financiera, tu historia familiar financiera. Es bueno que inviertas en información, que intentes prepararte, que te capacites, porque estos son momentos, así como llegó el 2008, mucha gente hizo mucho dinero porque entendió el momento, y el 2000, el 96. Yo creo que aquí estamos en un puente como ese. Quizás no va a ser igual, por supuesto, ¿no? Creo que aquí hay más problemas, por supuesto que sí, pero sigue siendo un puente de oportunidades. Y la pregunta aquí es si estamos preparados para un mundo quizás donde las acciones no van a subir, digamos, un 10% anual, sino que van a caer 40% y van a tardar una década en recuperarse. Eso puede pasar. Eso puede pasar, porque estamos metidos en reales. A menos que vengan los extraterrestres y nos firmen un cheque, cosa que no va a pasar, estamos metidos en tremendos problemas. Entonces, ese mundo podría estar más cerca de lo que pensamos, ese que le acabo de comentar. Y cuando llegue, bueno, solo sobrevivir va a ser bueno, pero también creo que sobrevivirán los que entiendan que invertir no es un juego, sino que es un ejercicio de humildad. Aceptar que no controlamos el mercado, ¿ok? Y que solo nuestra preparación sirve, ¿no? Buffett no es infalible, pero su paciencia nos enseña algo crucial. En la tormenta sobrevive quien construyó refugio cuando el cielo estaba despejado. No, el agua no estaba nublado, no tiene sentido. Entonces estamos en momentos bien interesantes. Creo que es hora, como les digo, de hace mucho tiempo, pues, de prepararse. Yo estoy diciéndoles hace tiempo, hay oportunidades enormes en el oro y la plata, sobre todo en la plata, me gusta muchísimo. Todavía está extremadamente barato, creo que es la materia prima más barata del mundo, pero bueno, hay que prepararse para eso, ¿no? Y hay que capacitarse, hay que invertir en información. Nosotros estamos en el grupo de los 50 y les ponemos eso a la mano. Ya pronto resumimos nuestras asesorías, quizás por el 15, 18 de marzo, pero por ahora no las tomen porque estoy viajando, pero ya empezaremos, ¿no? Entonces un poco, fíjense, Warren Buffett no ve valor, digamos, en un mercado inflado como está ahora, donde Palantir, como les decía, empresa de la cual no hemos aprovechado a corto plazo, pero está cotizando 500 veces su ganancia. De hecho, nosotros la dimos el mes pasado en el Grupo 50, cuando estaba en 75, le dije que compraran en 74, 75, subió a $120, de 120 ya bajó a 90 y algo, 80 y algo creo que bajó otra vez, imagínense. Entonces imagínense lo volátil que está la bolsa, ¿no? Y entonces estamos viendo ese tipo de cosas. También estamos viendo que Trump tiene muchas intenciones, no sabemos cuál va a terminar imponiendo, pero una es devaluar, ¿okay? Y la otra es imponer aranceles. Eso va a cambiar todo el juego, ¿okay? Cuando los extranjeros, los países de afuera, los privados, dueños del 15% de las acciones en Estados Unidos, digan ya no vamos más, el castillo de naipes se cae, ¿no? Y bueno, cosas como les decía, el Shiller P ratio está en 40 puntos, solo visto en 1929, 2000. O sea, que creo que es hora de tener cautela, ¿no? Y Stephen Cohen, el tiburón que ganó en 2008, en 2020 y que ha hecho mucho dinero en estos últimos 5 años, ya nos dice que estamos en estanflación real y que el mercado no está preparado.
Por supuesto, la Reserva Federal atrapada. Si sube tasas de interés, quiebra al gobierno. Si las baja, revive la inflación. Entonces está en una trampa sin salida, ¿no? Y los fondos indexados comprando porque otros compran. No por fundamento, sino imitando, ¿no? Entonces creo que cuando la música pare, vamos a ver quién se va a quedar sin silla, ¿no? Por ahora les digo, bueno, cuídense, saludos de la capital de Vietnam, hasta la próxima. Y por supuesto, bueno, mañana vamos a grabar un programa con un vietnamita que habla excelente español y nos va a hablar un poco de la historia de Vietnam y del futuro de Vietnam. Va a ser un programa bien interesante, ya quiero que llegue mañana porque le tengo un montón de preguntas, mi amigo Carlos, y creo que lo van a disfrutar muchísimo. Ojalá que lo logre. Mañana llega de viaje, ojalá que no pase nada que lo evite. Recuerden, estamos en el mercurioAON.com, estamos en nuestro canal en Telegram, en nuestro ex en Twitter como @elmercurioAON, por supuesto en el grupo Los 50. Y gracias infinitas a todos los miembros del canal, gracias por estar con nosotros, por apoyarnos mes a mes. A los que se quieren convertir miembros del canal, se los agradezco enormemente. Su ayuda pues es muy buena para nosotros, vital, digamos. Y por supuesto, abrazo enorme a todos mis grandes amigos del Mercurio Ahora Nunca, esa comunidad enorme que crece, que a donde yo voy siempre hay un abrazo, un buen deseo, un saludo. Me llena muchísimo el hecho de poder hacer tantos amigos. Aquí mismo en Ho Chi Minh, en Saigón, un miembro del canal nos recibió y bueno, maravilloso. León, le mando saludo a León, que por cierto nos puso en contacto con sus amigos en Bali, nos atendieron muy bien en Bali. Y bueno, esas cosas solo suceden gracias pues a este canal, así que gracias por ayudarnos, por querernos, y el cariño es mutuo. En lo que yo les pueda ayudar, por supuesto, ahí estaremos. Recuerden, el grupo Los 50, para los que quieren aprender de geopolítica, de economía, sobre todo invertir y prepararse para ese futuro que viene, creo que es una muy buena inversión de tiempo y dinero. Chao y gracias por estar con nosotros, amigos.